buenas noches, gracias por acompañarnos totalmente en vivo en esto que es Por Ti Networks a los Estados Unidos, la República Mexicana y Latinoamérica. Hoy es un día muy especial para nosotros. Mire, hace algunas semanas tuve la oportunidad de platicar con directivos de la editorial Unisan sobre una iniciativa en la que se invitaba a los docentes de México a participar en un ensayo para hablar justamente sobre su experiencia en medio de una pandemia. ¿Cuánto no hemos aprendido en este 2020 que muchos queremos que ya termine? Sin embargo, el 2020 quedará para la historia en la educación del país y del mundo entero. Hoy queremos hablar justamente del seguimiento y el marco que tiene que ver este importante evento que se ha consolidado ya a través de las páginas y quedarán también en la memoria digital para siempre. Adriana García, directora de Editorial Unisan, como siempre, bienvenida a tu casa, Por Ti Noticias. Ramiro, es un placer volver a saludarte y agradezco realmente que con tu trayectoria periodística y tu responsabilidad social que te caracteriza, le des continuidad a este proyecto educativo que justamente ya está en su segunda etapa de desarrollo. Muchísimas gracias. También al paisano Alberto Andrade, vicerrector jurídico de la Universidad de Santander. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Creo que me parece que pudiéramos comenzar contigo respecto al seguimiento que se ha dado. En aquella ocasión era una convocatoria, invitar a algunos maestros que incluso con seudónimo pudieran estar escribiendo. Se empezaron a recibir materiales y empezaron ustedes a medir justamente lo que era estar no solamente aceptando una clase sin alumnos, sino además lo complicado que en algunos sitios, por las limitantes tecnológicas, representaba dar clases. Así es, Ramiro, la convocatoria se cerró, se recibieron todos los trabajos, fue muy buena la participación, se entró al proceso de lectura, de selección de aquellos trabajos que realmente yo calificaría en dos aspectos, que por un lado fueron conmovedores, pero por otro lado también fueron motivantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que platican las personas a estar leyendo la realidad de esos maestros. Entonces la verdad fue muy enriquecedor, fue un proyecto muy sano, muy bonito, que pues te puedo decir, qué bueno que hubo quien le entró, con este caso Universidad Santander, qué bueno que los maestros también se animaron, respondieron, inclusive respondieron con la expectativa y un poco más. Así que de nuestra parte podemos decir misión cumplida en esa primera etapa. Adriana, estamos ya para hablar de la siguiente etapa. ¿En qué consiste esta etapa? Es correcto, estamos en la etapa de corrección y estilo y en la evaluación de los jurados para elegir las 3 mejores narrativas. Continúa la publicación del libro que pretendemos que sea, si se puede, si la contingencia nos lo permite, claro, que sea a principios de la semana de mayo para celebrar justamente el Día del Maestro. Pero esta iniciativa tornó otro giro muy interesante. De todas las narrativas que nos llegaron, muchas fueron con una crítica muy sana, donde los jurados que lo evaluaron, una de ellas forma parte a nivel internacional del medio educativo, es una investigadora de las ciencias de la educación, y ella volteó a ver y comienza a lanzar la propuesta de hacer un trabajo fundamentado de investigación étnico del sector educativo para evaluar esta reacción de los docentes y llevarla hasta la UNESCO. Entonces, lo que en un principio se pensó como una recopilación o antología de narrativas épicas docentes, se volcó en que el contenido de sus historias son trascendentes y es un legado histórico para la humanidad, un aprendizaje para toda la sociedad y los docentes mismos. Entonces, es digno de hacer un estudio etnográfico para enriquecer y trascenderlo más allá de lo que ahora es. ¿Qué más encontraron a través de los trabajos que recibieron? Porque, bueno, la narrativa de uno, de otro, la visión de una maestra con mucha experiencia, la visión a lo mejor de un maestro un tanto cuanto más novel frente a una pandemia, son cosas diferentes en donde repercute, ¿en dónde? En la calidad educativa. ¿Qué más encontraron? Lejos del ser humano que son todos los docentes, ellos
no descuidaron ningún nivel educativo de sus alumnos. El prólogo lo hizo un reconocido doctor en educación, el doctor Ramón Ferreiro, que le mando un agradecimiento y un saludo, donde titula el prólogo como Son Más. Y la reflexión que él hace es que en todo el mundo no se sabe a ciencia cierta cuántos millones de maestros y docentes hay, como también hay millones de médicos, de abogados, de administradores o de profesionistas de cualquier carrera. Sin embargo, conjuntando a todos esos profesionistas, son más los maestros porque todos ellos se formaron en su profesión por un docente o por un maestro. Entonces se multiplica la labor del docente desde pequeños, de los primeros años de vida, hasta mayores y adultos en su profesión. Su vocación y su ingenio, bueno, Épica se gestó al mismo tiempo que el coronavirus apareció en nuestro planeta Tierra. Y al ritmo que se propagó velozmente, los maestros actuaron con tal audacia y prontitud para no desatender el avance educativo de ningún lugar, de ningún país. ¿Qué se encuentra? Ellos reconocen en la mayoría de sus historias lo imprevisto que fue esto y que los padres de familia hicieron una labor también épica y muy importante, pero también los alumnos. Y si hablamos de crítica y tenemos que ser realistas, manifestaron que no recibieron apoyo de las autoridades, sea institución privada o pública, se quedaron solos. Entonces, todos esos ingenios donde ven y se te enchina la piel porque hay niños de preescolar autistas que los lograron motivar con sus historias o su audacia y su intelecto. Niños de primaria, bachillerato, de poblaciones rurales donde la tecnología no alcanza a llegar. Todas estas travesías que ellos enfrentaron y que son una realidad están manifiestas y son dignas de ser analizadas y llevadas a otro nivel más alto. ¿Cuáles son los premios que se llevan, en este caso, lo vamos a repetir de la anterior entrevista, porque me imagino que estos reconocimientos, estos premios van a tener un valor todavía más significativo, no solamente para los que lleguen, sino para aspiracionalmente hacer quizá una segunda convocatoria, porque después de la pandemia, ojalá que salgamos pronto de esto, vendrá el reencuentro con las aulas, el reencuentro con otra realidad totalmente diferente y con alumnos y maestros que ya venían acostumbrándose a un proceso educativo. ¿Cuáles son los premios? Mira, creo que lo más importante, Ramiro, es que las 100 mejores historias van a ser recopiladas en un libro y lo platicamos la vez anterior, que va a quedar para la posteridad, ¿sí? Entonces van a tener oportunidad los maestros de por muchos años, por siglos, ver plasmada su historia en este libro. Posteriormente, a los 3 primeros lugares se les va a dar una remuneración económica y lo más importante, que es la parte donde entra Universidad Santander. Nosotros nos bautizó la gente, no es un mote que nosotros tengamos, como la Universidad de los Maestros. Entonces, hacer la Universidad de los Maestros seríamos incongruentes si no apoyáramos al magisterio. Claro. Lo dijo hace un momento la doctora Adriana García. Apoyo de nadie, Ramiro, es muy importante. Apoyo de nadie. Y hasta ahorita sigue siendo inédito. No hemos visto realmente a la persona que se preocupe por incentivar, a la persona que se preocupe por reconocer. Entonces, en esta parte, Universidad Santander también está dando unas becas a los 3 primeros lugares. ¿Para qué? Para que esos maestros puedan continuar sus estudios. Si tú tienes un grado de licenciatura, bueno, te vamos a dar maestría. Si tienes maestría, te vamos a dar el doctorado. Si no tienes ni la licenciatura, porque sabemos que también es una realidad, nosotros te vamos a ayudar. Con nosotros no hay imposibles. Algo que me gustaría agregar también es la parte donde, cuando se pensó esto de hacer la educación no escolarizada, pues te digo, muchos factores, muchos sectores no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, los invidentes. Ellos van a ver la televisión, claro, que era lo que el gobierno en su momento les dio como herramienta. Entonces, es lo que te digo, esa parte, nosotros, en este caso la editorial, es quien se abocó a crear este hermoso proyecto, generar una expectativa,
¿Para qué? Para que los docentes, como tú dices, no se vean solos, no se sientan desprotegidos. Sepan que hay personas, hay instituciones que los apoyamos, que vamos a estar ahí con ellos, que no los vamos a dejar y que al final de cuentas la labor más importante de ellos se va a ver traducida en los educandos. No solamente estamos hablando de los maestros que van a llegar a tener estas 100 historias que van a estar en un libro, sino es, insisto, la trascendencia para los hijos de los maestros, para los familiares y los amigos, algo que nos puede llevar a entender cómo en esta pandemia hemos sacado lo mejor y lo peor del ser humano. Es correcto. Todos nos fuimos afectados de una u otra forma con esta contingencia, todos. Queremos reconocer. Porque la gente se puede preguntar, ¿por qué nada más reconocer a los maestros? Bueno, porque el editorial Unisan trabaja con los maestros y vivió de cerca lo que estaban viviendo. Pero también hay sectores muy importantes. Por ejemplo, hay maestros que narran sus estados de salud, de cáncer, claro, u otros padecimientos, y que aún así se volvieron su trabajo 24 horas por 7, desatendiendo a sus familias también, por atender a los alumnos. Sí existe una gran trascendencia. Quiero comentar que se han unido más personas y que ya no pudieron participar. Se va a hacer un tercer tomo, en el cual es la historia de Épica, mensajes de reconocidos académicos a nivel mundial, el prólogo, la introducción, agradecimientos, empresas que se sumen u organizaciones responsables socialmente que se sumen a este proyecto para reconocer a más maestros. Quisiéramos que no fueran nada más 3 primeros lugares, quisiéramos que alguien más participara y se uniera a incentivarlos más con un reconocimiento, el que sea. Yo creo que va a ser digno y merecedor para ellos, y queremos dedicarle a esos maestros en este tercer tomo, aunque sea una frase célebre. Si no pudieron participar con una narrativa, que nos den una frase célebre de lo que les representó en un párrafo o en unas palabras esta contingencia. Quiero aprovechar que tienes en estos momentos el uso de la voz para que nos hables un poquito acerca de la editorial. ¿Qué más podemos encontrar en la editorial que pueda ser para el público en general, no tanto para los maestros, hablando un poco acerca de lo que es Épica, sino básicamente lo que ustedes están generando como títulos, como contenido? Porque también en medio de la pandemia hemos regresado a la lectura. Justamente la editorial no es una empresa común, productora de libros. Sí nos enfocamos a la educación, pero más allá de hacer libros, creamos cursos. De hecho, hemos creado cursos ahorita para los maestros para generarles más instrumentos y herramientas didácticas para impartir clases a distancia. Pero aparte de eso, hacemos contenidos académicos de todos los niveles. Se han acercado con nosotros muchas universidades que no estaban preparados para dar clases a distancias, cuyas clases eran presenciales. Sí. A la editorial se han acercado para que convirtamos y adaptemos sus programas de estudios a la distancia con un sinfín de herramientas. Y una aportación muy importante de editorial es que piensa en aquellos que no tienen equipo de cómputo ni internet, y a veces ni siquiera luz para ejercer sus clases a distancia, ni siquiera un celular, o recargas económicas. Claro. La editorial imprime en una guía didáctica todos esos contenidos temáticos y los hace llegar a los alumnos hasta sus casas. Y les damos la asesoría vía presencial con todas las rigurosas las medidas sanitarias. Medidas sanitarias para que ellos no pierdan y no dejen de aprender en cualquier edad. Alberto, la universidad, ¿en qué se encuentra en estos momentos? En medio de la pandemia, ¿siguen concursos? ¿Siguen trabajando normalmente, ofreciéndole a los maestros justamente más preparación? Te voy a comentar, Ramiro, que nosotros no nos hemos visto afectados porque previo al COVID nosotros ya manejábamos la educación no escolarizada, la educación a distancia. Entonces, los alumnos que nosotros teníamos de manera presencial o forma escolarizada, simple y sencillamente los trasladamos. Sí, nuestro alumno
a veces le cuesta trabajo. Por ejemplo, el caso de bachillerato. El caso de bachillerato, los papás fueron escépticos, no creían en la educación no escolarizada. Los fuimos convenciendo y ahorita están fascinados. ¿Por qué? Porque nuestro modelo educativo, te digo, ya estaba formado para ser no escolarizado. Entonces tenemos una plataforma que es muy amigable con el usuario. Es una plataforma que, como bien lo dice Adriana, vas descargando tus guías, vas elaborando tus trabajos. Nosotros no nos basamos en esos modelos educativos rígidos que tienes que hacer un examen. No. Nosotros nos basamos en modelos que tienen que ver con la práctica. Entonces el alumno va haciendo sus lecturas, va desarrollando sus trabajos, va acompañado de un asesor y sobre esa base, bueno, ante la duda, la incertidumbre, tiene un asesor 24 horas para que pueda responder sus inquietudes. Obviamente el asesor no está conectado todo el tiempo, pero hace las consultas y el asesor le contesta. Por eso entonces nuestros alumnos no se vieron afectados. Inclusive, te puedo decir con orgullo que la Secretaría de Educación Jalisco nos invitó para ser modelo en la educación media superior, precisamente porque nuestra plataforma, te digo, es muy amigable, ya estaba cargada con contenidos y simple y sencillamente fue ajustarla a los requerimientos que la normatividad nos exige y que los alumnos ¿cómo te puedo decir? Se hicieran como un hábito a utilizarlo. Hay un caso muy curioso. Actualmente los chavos, los jóvenes, manejan el celular, manejan la tableta. Pueden estar horas chateando, pueden estar en redes sociales, pero no en la escuela. ¿Sí? El alumno es muy difícil que lo puedas tener concentrado 2, 3, 4 horas en el dispositivo. Entonces ahí, con mucha habilidad, hicimos que la plataforma, te digo, dentro de todo lo amigable, quien la está administrando y los maestros que están aportando las clases, tuvieran horarios que permiten al alumno estar relajado, estar tranquilo, pero lo más importante, garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando que esta educación llegó para quedarse ya. Lamentablemente parece ser que sí, Ramiro. ¿Por qué? Porque independientemente de que la realidad 2021, 2022, no sabemos, vuelva a ser que los alumnos presencialmente estén en el aula, te aseguro que ahorita hay jóvenes que nos dicen, ya no pierdo 3 horas en el camión para trasladarme a la escuela. Claro. Lo más importante, ya no importa la situación geográfica. El Se rompe esa barrera. El México ideal y el México real son muy diferentes, Ramiro, y tú lo sabes. Sí. Una cosa es lo que nos platican, de que tú sales asignado en una escuela y luego te dicen, y el hermanito salió en otra que está a 2 kilómetros. Sí, señora, pero hay un barranco de por medio. Eso la autoridad a veces no lo ve. Entonces, en este caso, los alumnos han entendido y han aprendido que la educación escolarizada es la educación que, como tú dices, llegó para quedarse, pero es una realidad que les beneficia en tiempos, en costos. Nosotros, el lema de la Universidad de Santander es mi universidad, mi tiempo. Tú ahorita, por ejemplo, terminas tu noticiero, puedes meterte a la plataforma, continuar tus estudios, se te corta todo el tiempo, todo el día, y lo vuelves a hacer ¿en cuál? En tu tiempo, es tu universidad, tu tiempo. Entonces, en esa parte, Ramiro, no sabemos cuándo vaya a desaparecer el COVID, si es que llega a desaparecer, o cuándo se vaya a controlar, pero lo que sí te puedo decir es que los alumnos de Universidad de Santander no fueron afectados. Adriana, en la parte personal, ¿qué te deja hacer este proyecto? Porque no es lo mismo trabajar con maestros que para la manera de reconocer a los maestros en tiempos tan difíciles, porque si hoy tenemos la mayor prueba es cómo preparar en medio de toda esta circunstancia, que no se dio un aviso, no dijeron en marzo paramos las clases, nunca dijeron va a ser en línea, nunca nos dijeron cómo iba a estar el tema de COVID y más en México. Sin embargo, ustedes pensaron al revés, pensaron en ajustar los tiempos a homenajear mientras trabajaban con toda esta clase de carencias y dificultades a los maestros mediante ¿qué? Mediante a lo escrito en la vivencia propia. Pero a ti, ¿qué te deja como persona, como ser humano, también trascender en medio de un legado que hay que dejar a las nuevas generaciones? Gracias, Ramiro. La satisfacción de servir. Debo decirles que yo también he sido docente muchas veces. Y a un nivel de bachillerato y de secundaria, por ejemplo, y de licenciatura. Me di cuenta desde hace 6, 7 años atrás, que fue cuando empecé a cambiar la modalidad de estudio a distancia, que la generación de jóvenes de hoy necesitan un estudio personalizado. Tenemos jóvenes y chicos con muchas necesidades y ámbitos sociales muy diversos, problemáticas familiares también.
Entonces lo reflejan en el aula, no los puedes tener una hora para una clase, por ejemplo. Están distraídos, están pensando en otro lado, están dispersos y cada quien tiene sus necesidades y sus perfiles. Entonces, mientras atiendes a uno, los demás se distraen y es un poquito complejo tener el control de todos. Esa satisfacción de poder adaptar la enseñanza a cada necesidad personal e individual de cada alumno es increíblemente satisfactoria y así lo estamos haciendo a la distancia, porque cuando el alumno se conecta con su maestro ya es uno a uno y los demás ya no escuchan su problemática y evitamos el bullying también y que los demás repitan patrones que a lo mejor no son positivos. Y así el maestro o la maestra se enfoca directamente a las necesidades de ese alumno. Yo no quisiera verlo como un logro mío, porque no lo es. Fui el medio de convocatoria, pero la satisfacción es ver la participación de los docentes y mi satisfacción es que se sumen más grupos y más contextos sociales y más personalidades políticas, públicas, privadas, a comprender y apoyar una labor tan básica como es la educación. Estamos hablando que estamos en la siguiente fase. Háblame del calendario, ¿qué es lo que sigue en materia de fechas para irle dando seguimiento a esta que es una realidad? Claro que sí. La edición, la ilustración, la encuadernación o la producción del libro, que con el COVID todo se está alargando más. Sí. Y los permisos ante el INDAUTOR y todo el catálogo de convenios jurídicos para que ellos se sientan protegidos con sus narrativas. Y bueno, a principios del próximo año es programar el evento masivo, si se puede, ¿sí?, de convocatoria, si se puede, presencial, que sería lo idóneo, para en un Congreso Internacional de Educación, donde además aportemos novedades educativas a distancias y herramientas, ahí brindar este homenaje y convocar a otras personalidades estratégicas para que continúen apoyando en los trabajos de la educación. Y algo muy importante, hoy justamente lo decíamos en el noticiero local, pues a Guadalajara ya la designaron sede capital del libro mundial en el 2022, entonces yo creo que es como que un muy buen escenario, ¿no? Como para ir comenzando a también fomentar el uso de leer a los maestros, porque hay veces que los maestros enseñan, pero leer a un maestro debe ser extraordinario. Datos de la Universidad Santander. Bueno, nosotros estamos ubicados aquí en el estado de Jalisco, en la calle Santa María, número 289, en la colonia Chapalita Sur. Nuestro teléfono es 33 38 12 54 15. Lo repito, 33 38 12 54 15. Nos pueden ubicar también por internet, comunisan.edu.mx. Y pues la invitación es a que nos conozcan, a que, como bien lo dijo la doctora Adriana, a que nosotros tengamos una convocatoria todavía superior en apoyo a este gran movimiento de Editorial Unisan. No estamos cerrados, simplemente es cuestión de que se animen. La universidad se animó, apostó y creo que todos salimos ganando. Los maestros del estado de Jalisco, a nivel nacional, inclusive internacional, han visto favorecido su trabajo. Entonces, reitero pues esa invitación que nos hace la doctora Adriana García a que quien quiera sumarse es bienvenido. Y en el caso de la universidad, conozcan el modelo educativo. ¿Qué carreras hay? Tenemos Derecho, Administración, Contaduría, Turismo, Educación, Administración de Empresas y Computación. ¿Sí? Lo que vienen siendo tecnologías. Informática. Tenemos también maestría en Educación, Neurociencia e Investigación. Tenemos especialidades en Derecho, especialidad en Derecho Notarial, tenemos especialidad en Contratos, tenemos especialidad también en Derecho Penal, con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Tenemos el doctorado en Ciencias de la Educación y es toda una oferta educativa. ¿Para qué? Para que las personas vean que realmente los límites los ponen ellos, ¿sí? Nosotros necesitamos que las personas solitos aprendan a que la limitante para lograr un grado académico, ya sea una licenciatura, una maestría, un doctorado, no existe. Simple y sencillamente lo trae el ser humano y es nada más atreverse, como nosotros nos atrevimos con el proyecto de Épica.
Alberto Andrade, vicerrector jurídico de la Universidad de Santander, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Ramiro, gracias a ti como siempre. Adriana García, muchísimas gracias, como siempre, bienvenida a tu casa. Gracias, Ramiro. Siempre al rector de la universidad, gracias por habernos acompañado, atrás de cámara, pero al pendiente de lo que estamos compartiendo con todos ustedes. Gracias por el favor de su atención, pendientes porque aquí tendremos este primer ejemplar que estaremos, por supuesto, y por qué no decirlo, compartiendo a través de cápsulas para poder leer y escuchar las anécdotas que marcan un antes y un después en la educación en México. Gracias, soy Ramiro Escoto. Hasta el viernes que tenemos otro más de En Contexto.